La finalidad de este video es poder comprender cómo el carácter de Dios es demostrado a nuestras vidas por medio de dos situaciones, que son la primera, la condición humana, y la segunda, el plan de salvación que fue por medio de Jesucristo. Quiero aclarar que voy a utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas y en esta ocasión espero no abusar de la mayéutica, pero quiero comenzar con la pregunta: ¿para qué fuimos creados? Y en la Biblia, específicamente en Isaías 43, verso 7, dice: a todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Otro verso, igual en Isaías 62, verso 5, dice: porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Entonces la respuesta a la pregunta ¿para qué fuimos creados? Es: fuimos creados para su honra y para su gozo. Nosotros, tú y yo, tenemos un propósito aquí en la tierra, es que nuestra vida dé honra y de gozo a Dios. Yo podría hacer otra pregunta con esto: ¿por qué lo que estoy viviendo o lo que veo en la sociedad para nada da honra y para nada da gozo a Dios? Bueno, la respuesta es la condición humana. ¿Cuál es la condición humana que vivimos actualmente? Salmos 58, verso 3 nos explica: desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Gálatas 5, versos 17 al 21 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La respuesta es que la condición humana tiene una naturaleza pecadora. Los humanos somos pecadores. Traemos el pecado, nosotros ejercemos pecado, practicamos pecado. Aquí hay una diferencia en lo que yo podría decir, lo que Dios estableció en un inicio y lo que ahora estamos viviendo. Lo que Dios estableció en un inicio es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para que su vida aquí en la tierra diera honra y diera gozo a Dios. La realidad es que hoy vemos que el hombre vive de acuerdo a lo que nos decía este verso, de acuerdo a su inmoralidad, de acuerdo a su impureza, ejerciendo actos de idolatría, de hechicería, de herejías, de borracheras, de envidias. Así vivimos. ¿Eso da gloria y eso da gozo a Dios? La realidad es que no. Sin embargo, en todo eso Dios nos muestra su carácter. En todo eso, Jesucristo viene a aparecer en nuestro plano terrenal. Jesucristo viene a ser el plan que cumple el propósito perfecto de Dios para quitar de nosotros toda esa condición humana. Así lo explica Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente
no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso apareció Jesucristo. Primer libro de Juan, capítulo 3, verso 8, explica, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Nosotros no podríamos hacer nada por nosotros mismos. Por más que dijéramos, soy el mejor hombre, soy la mejor mujer, tengo las mejores decisiones, trato de ser perfecto, trato de ser bueno. La palabra de Dios dice que no hay ni un hombre que sea justo. No hay ningún hombre que pueda representar la justicia que viene de Dios. Es por eso que en Juan 10, verso 15 dice, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Romanos 10, versos 9 y 10 explica que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En la primera carta de Corintios 15, versos 3 y 4 dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. También en el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otro verso que muchos conocemos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo tenía que aparecer. Jesucristo tenía que redimir. Jesucristo tenía que darnos a nosotros esa restauración de lo que habíamos perdido y que se manifiesta en nuestra vida, en nuestros hechos diarios, en nuestro actuar. Hebreos 2, versos 9 al 15 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de la carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Eso somos nosotros. Estábamos sujetos a vivir mediante la condición humana que hoy vemos en las personas que están a nuestro alrededor. Estábamos sujetos a vivir en esta condición humana que nos dice, yo no puedo dejar de decir mentiras, yo no puedo cambiar, yo soy un hombre pecador, esta es mi realidad y la tengo que aceptar. Y claro que sí, esa es nuestra realidad. Pero para eso, y lo repito porque es importante, para eso apareció el Hijo de Dios, para que nosotros, y no es por nuestras fuerzas ni por lo bueno que somos, sino es por gracia, para que nosotros viviéramos en el plan en el que fuimos diseñados, no en el plan en el que estamos viviendo.
viviendo. El plan que nos restituye a vivir no de acuerdo a la condición humana actual, sino de acuerdo al plan perfecto de Dios, fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esto restaura todo aquello de lo cual, por nuestras propias decisiones, no éramos merecedores. Pero por su gracia, ahora podemos volver a vivir. Y tú me podrás decir o me podrás preguntar, ¿y qué tiene que ver todo esto con el carácter de Dios? Y a todo esto, ¿qué me enseña de Dios? ¿Cómo con esas dos realidades que me acabas de mostrar, cómo yo conozco el carácter de Dios? Bueno, pues todo este proceso de redención nos muestra el carácter de Dios. Fíjate cómo Jesús lo explica en Juan 14, verso 9, cuando Jesús les dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Es por eso que nosotros podemos ver que en el carácter de Dios, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a lo que hemos aprendido, podemos saber que Dios es justo, como lo dice Salmos 11:7. También en Eclesiastés 11:5 dice que Dios es incomprensible. Pero en Isaías 25:1 dice que Dios es fiel. Dios también es amoroso, lo dice Jeremías 31:3. En Efesios 2:4 está escrito que Él es misericordioso. En Isaías 30:18 dice que es piadoso. En Miqueas 7:18 dice que Él perdona. En Salmos 31:19 dice que Él es bueno. Y en Romanos 2:4 dice que Él es paciente, mencionando solamente algunos de las características que nos enseñan a conocer quién es nuestro Dios. En el libro de Teología Sistémica de John MacArthur dice claramente lo siguiente: la cognoscibilidad se refiere a que Dios ha revelado en las Escrituras el hecho de su existencia. Ha dado a los seres humanos declaraciones por las que estos pueden tener al menos un cierto conocimiento de Él. La Biblia hace conocible a Dios para los seres humanos, en la medida en que su contenido revela la verdad acerca de Él. Las Escrituras enseñan que el hombre puede conocer verdaderamente a Dios, pero no de forma exhaustiva. Usando la terminología clásica, Dios es verdaderamente conocible, pero no exhaustivamente comprensible. Esto es, la incomprensibilidad de Dios. En pocas palabras, todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace, su carácter, lo podemos conocer mediante el proceso que nosotros vivimos en el perdón de nuestros pecados, desde la creación, la caída, la redención y lo que nosotros estamos viviendo hoy, aunque muy pocas de esas cosas podamos comprender, aunque muy pocas de esas cosas podamos entender, pero así es Dios.